Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Cuando me puse a investigar, a preparar esta predicación, me di cuenta que Dios había venido tratando conmigo acerca de este tema desde hace muchos años. Y es algo que marcó mi vida en un antes y un después, en muchas cosas. Entonces, me acuerdo el día que el Señor me lo recordó hace unos meses atrás. Había estado enojada la noche anterior por algo que había sucedido y cuando me levanté, es como que en mi interior buscaba una excusa para seguir enojada y actuar en consecuencia de ese enojo, ¿no? Y me di cuenta que no había un justificativo bíblico que avalara que yo persistiera en ese dolor. Fíjense en alguna situación en la que ustedes hayan estado, se acostaron enojados porque se pelearon con alguien o alguna situación los hizo irse a acostar mal y cuando se levantan a la mañana como que está todo bien y de repente empiezan a masticar eso que pasó la noche anterior y se vuelven a enojar. Como que se envalentona el enojo y dice, bueno, ahora debo seguir en la misma actitud. Pero cuando nosotros estamos urgidos por obedecer al Señor, animados por su Espíritu por obedecer al Señor, indudablemente no encontramos una respuesta bíblica que avale esa actitud. Bueno, eso fue lo que me pasó esa mañana, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros podemos seguir dolidos, estar dolidos y permanecer dolidos. Pero en ese momento yo, cuando me fui a la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, esto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, especialmente en la escuela dominical con las mujeres, Dios está tratando con nosotros y no nos podemos salir de este versículo. Hoy les compartía eso esta mañana. Y sin saberlo, el pastor también tocó este mismo versículo el viernes. Así que cuando nos íbamos a casa, le digo, chanfle, me sacaste el versículo. Uy, no sabía, perdón. Pero indudablemente el Señor está hablándonos a nuestros corazones. Y cuando pasó esto en mi vida, lo primero que le dije al Señor cuando incliné mi rostro fue, Señor, líbrame de este dolor. Aunque en mi corazón, en mis emociones, yo quería seguir aferrándome a ese dolor, porque la carne quería seguir aflorando, fue un clamor casi del Espíritu. Señor, líbrame de ese dolor. Así que ese es el tema el nombre de este mensaje. Líbrame, Señor, de este dolor. Y en el versículo 4 del capítulo 10 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Si no tiene esta versión, no se preocupe, escúcheme, ahora van a aparecer los pasajes ahí, de hecho ya está el capítulo entero, pero dice, no luchamos como lo hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Yo sentí que en ese momento el Señor me estaba, como dice en Cantar de los Cantares, átame con cuerdas de amor. Esa es la manera que Dios trata con nosotros. Nos atrae con cuerdas de amor y después trata con nosotros. Yo sentí ese trato del Señor en esa mañana. Y entonces, cuando leí todo este capítulo, ¿sí? de 2 de Corintios 10, me empecé a preguntar, ¿por qué Pablo dice esto? ¿En qué circunstancias, en qué contexto? No estoy hablando del contexto bíblico, sino del contexto cultural. ¿Qué era lo que pasaba? El contexto histórico.
¿qué era lo que estaba pasando con Pablo en ese momento? ¿Por qué pareciera que él tiene este tema casi superado? Porque cuando uno dice algo, es porque Dios ha tratado con ese algo, con ese problema en tu vida, y podés dar una afirmación. ¿Qué era lo que había pasado, Pablo? ¿Qué dolor tan grande había tenido para decir que, como dice, usamos las armas poderosas de Dios? No tenemos lucha, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios para derribar fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. La verdad es que Pablo habla esto en medio de una circunstancia en la que a ninguno de nosotros nos gustaría estar. Lo estaban acusando injustamente. ¿Cuántos de ustedes pasaron por esa situación? ¿Cuántas veces nos han acusado injustamente y nosotros quisimos responder? Bien, sigamos. Dice que murmuraban en contra de él, en contra de Pablo, y Pablo necesitó controlar sus palabras. Y así que vamos a ver qué es lo que pasó. Resulta que los falsos maestros lo estaban acusando de actuar con criterios humanos, lo que llamamos actuar en la carne. Nosotros en nuestra generación hemos aprendido a decir, pero fulano está actuando en la carne. Bueno, de eso lo estaban acusando a Pablo, nada menos que a Pablo. Decían que era condescendiente cuando estaba cara a cara, pero valiente en sus cartas. O sea, le decían, ay, si tú. Muy gallito cuando estás escribiendo, pero cuando estás frente a mí, bien que te quedas callado. Entonces, de eso lo acusaban a Pablo. Decían que su apariencia personal no era agradable, su presentación retórica era pobre y que predicaba por el dinero. Y quiero comentarles un poco de la historia, aparte de estas críticas, quiénes eran los que estaban criticando a Pablo. Ya van a ver por qué, presten atención. Muchachas, es la segunda parte de la parte B de la lección, Ya saben a lo que me refiero. Entre los enemigos de Pablo había 3 grupos involucrados. Un contingente nativo de Corinto, uno de judíos de Palestina, que tenían sus propias teorías, y posiblemente un híbrido de estas dos ramas, ¿no? O sea, gente que había salido de los judíos de Palestina y de los de Corinto. También había otros grupos que lo atacaban desde posiciones opuestas. Un grupo era legalista, que seguía la doctrina filosófica del ascetismo. ¿Por qué les menciono esto? Porque es algo muy común en nuestros días. ¿Qué es el ascetismo? Es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección. Hablando en criollo, a ver cómo traduce Benjamín criollo. Se quedó callado. Hablando en castellano, lo que estos ascetistas estaban diciendo es: cuanto más pobre sos, más cerca de Dios estás. ¿Les suena esto? En nuestra generación hemos escuchado durante mucho, miren, desde que yo soy chiquita que escucho eso. Una vuelta nos pasó, me acordé ahora, una vuelta nos pasó algo muy gracioso y triste a la vez. Nosotros cuando comenzamos el ministerio hace 25 años, Antonella todavía no había nacido, mi hija mayor, y resultó que teníamos un hogar de niños dentro de la iglesia, que venían muchas ofrendas de muchos países. Cuando ellos se enteraron que nosotros éramos padres primerizos, pues una congregación de Alemania nos mandó un montón de ropita para bebé. Preciosa, unos baberos todos con puntillas y cosas tan primorosas. Cuando fue creciendo, Antonella nos siguieron mandando. Hasta que llegó un momento que dijeron: esta nena ya está grandota,
tendría unos 2 años y medio, así que dijeron, vamos a mandarle a otro bebé. Así que empezamos a recibir y a agarrar ropa que nos enviaban de otros lugares. Aquí que había ropa que llegaba muy, con muchas pátinas de vidas, o sea, muy vieja. Lo quise poetizar, pero como que ustedes... Cuando uno dice tengo mucha edad, no dice estoy vieja, dice tengo pátinas de vida. ¿No es cierto, hermana Irma? Uno está llena de pátinas de pátinas y pátinas. Entonces esta ropa estaba llena de pátinas de vidas. Y algunas yo me daba cuenta y les cosía los agujeros, en otras no. Había zapatitos que estaban muy hermosos por arriba, pero tenían un agujerito por debajo. Entonces mi mamá me había enseñado a ponerle papel de diario abajo para que no entrara el fresquete, ¿no? Entonces nosotros le enseñábamos a Antonella a darle gracias a Dios por todo. Hasta que un día se pescó un agujero en un pantalón y dijo, mami, ¿tengo que darle gracias a Dios también por este agujero? Y yo me sentí la peor madre del mundo, porque nos habíamos creído que vivir en demasiada austeridad nos acercaba a Dios. Y vivíamos en una miseria en el corazón. Hicimos crecer durante un tiempito a Antonella en la miseria espiritual. Fue muy triste. Así que no es algo que solamente le tocó vivir a Pablo, que lo criticaban por eso, sino que también muchos de nosotros hemos sufrido esa doctrina filosófica. Otro grupo que criticaba a Pablo era un grupo antinomiano. Esta doctrina se refiere a la práctica de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios, empleando la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado sin condiciones. En otras palabras, ya que la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces, para este grupo que acusaba a Pablo, decían que podemos pecar cuanto querramos y aún vamos a ser salvos. Comamos y bebamos, que total Dios nos perdona. Eso es lo que decían los antinomianos. Bien, ¿por qué aclaro esto? Porque esta palabra, esta historia, la histología y la cultura que rodeaba a Pablo nos enseña a juzgar, a evaluar quién me está juzgando. ¿Es alguien espiritual el que me está juzgando? ¿Es alguien que tiene comunión con Dios el que me está criticando? ¿Es alguien que cumple obedeciendo a Dios y dando frutos de tener comunión con Dios el que está murmurando en contra mía? ¿Es alguien espiritual? Pablo sabía quiénes eran los que lo acusaban, quiénes eran los que murmuraban en contra de él. Sabía las doctrinas que ellos seguían. Entonces, tiene que hacer esta aclaración que dice en la palabra, estamos viviendo en este cuerpo físico. Esto es para los que decían que cuanto más miserable sos, mejor estás con el Señor. Pero no actuamos por motivos carnales, porque la gente en ese momento estaba juzgando a Pablo con normas humanas, no bíblicas. Esto es muy importante que nosotros lo podamos diferenciar. Él les quiere enseñar, mientras se está defendiendo, que los hijos de Dios tenemos otro estándar de medición, que nos rige la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo. Pablo estaba dolido, a la verdad. Le dolía su corazón, le dolía su alma. A nadie le gusta que murmuren en contra. Ninguno de nosotros, por más que hayan sido muchos años, que hayan murmurado en contra tuya, a ninguno de nosotros se nos hace una cascarita de decir, a mí no me duele, no me duele, no me duele.
A todos nos afecta cuando alguien habla mal de nosotros. Y mucho más cuando nos enteramos. Tal vez Pablo se descomponía de su estómago al pensar en estas acusaciones sin sentido. Y Pablo tenía un carácter muy fuerte y había estado acostumbrado a actuar con dureza. No se caracterizaba por ser paciente, Pablo. Pero Cristo había tocado su vida. ¿Y cuándo Dios tocó la vida de Pablo? Hoy hablaba de esto con las mujeres. ¿Cuándo es que Dios le enseñó a Pablo a ser paciente? ¿Saben cuándo? En medio de las pruebas. No le dio un paquete de paciencia, de amor, de benignidad. No le dio un paquete cuando lo llamó. Trató con él en medio del problema y ahí lo fue formando. Él quería corregir a estos falsos maestros, sabía que tenía que hacerlo y tenía todas las herramientas para hacerlo. Dice, por ejemplo, en el versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo decidió y optó por la actitud apropiada aún con estos falsos maestros. De todas las cosas que Pablo sentía mientras lo acusaban injustamente, él eligió usar la actitud correcta para contrarrestar en esta contienda. Y nosotros tenemos exactamente el mismo espíritu que tenía Pablo, el Espíritu Santo. Nosotros podemos decidir actuar en la carne, contestar en la carne, actuar impulsados por el dolor o derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pablo aprendió a no decir lo que él pensaba que era mejor y actuar como él creía que debía actuar. Mirando la actitud de Pablo, conociendo su carácter, sabiendo históricamente y culturalmente en la posición en la que estaba en ese momento, ¿quiénes eran los que lo criticaban? Juzgando y evaluando bíblicamente a esos que lo estaban criticando, entonces ahora sí vamos a leer el pasaje. ¿Qué les parece? De 2 de Corintios 10:10. Y se los puse en esta versión, ponelo otra vez por favor. Se los puse en esta versión porque quiero que podamos interpretar lo que esta versión dice, nos declara en la palabra del Señor. Dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Presten atención y guarden en su corazón, como hacía María, guarden en su corazón esta parte del versículo. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y su discurso no vale nada. Esas personas deberían darse cuenta
de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. ¡Ah! No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Está siendo sarcástico. Que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándares de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiésemos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo. Versículo 18 o 17. Como dicen las Sagradas Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Acá nos dio tremendas herramientas, armas poderosas el Señor para enseñarnos a tratar con actitudes de nuestro corazón sobre las consecuencias del pecado de otros, sobre las situaciones de vida que otros tienen para maldecirnos a nosotros. Gracias, Erika. Proverbios 21-22 dice: tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó las fuerzas en que ella confiaba. Y en Génesis 5:24 es un pasaje que a mí me traspasa. Creo que si Enoc y Pablo se hubieran conocido, Pablo se le hubiera pegado completamente a Enoc solamente por esta actitud que tuvo Enoc. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando estudiábamos esto con las chicas, con las mujeres, yo les decía que a mí me encantaba este versículo porque yo pensaba en la manera sobrenatural en la que Dios se lo llevó. Me gustaba pensar que tal vez Dios nos permitiera, a mi generación, no pasar por la muerte. Es una situación en la que ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Ojalá todos fuéramos arrebatados por el Señor y no pasar por la muerte. Pero si nos detenemos mucho en eso, es como que estamos mirando lo que Dios puede darnos y no el trato de Dios para con nosotros. Entonces, vamos a basarnos en la primera parte, a estudiar la primera parte, que dice: y caminó Enoc con Dios, ¿cierto? Entonces, caminó es un modismo hebreo para definir un comportamiento de vida, un estilo de vida. Dice que caminó Enoc con Dios. No quiere, les decía a las mujeres, no quiere decir literalmente que Enoc dio pasos al lado de Dios, sino que tuvo un estilo de vida que caminó junto con el Señor. Así que Pablo, cuando nos habla acerca de las armas de la milicia, que no son carnales, dice que él usa metáforas militares para describir la lucha que tenemos los cristianos en contra del pecado. Así que cuando en 2 Corintios 10:5 habla acerca de derribar argumentos, creo que Enoc tuvo esa misma posición, pudo derribar sus propios argumentos o los argumentos teológicos de esa generación, de la época que le tocó vivir a Enoc, para poder caminar con Dios. Tuvo parte de la historia cultural de él que tuvo que derribar como argumento para poder caminar con Dios en obediencia. Y
cuando estudiábamos este pasaje con las mujeres, yo les hacía ver en diferentes versiones bíblicas esto que estamos viendo en las pantallas. Cuando nosotros podemos y tenemos la posibilidad de poder ver un versículo y estudiarlo y minarlo, echarle minas para explotar todo lo que más podamos investigar, es una de las herramientas que tenemos para poder estudiar en la palabra. Las versiones bíblicas, ahí yo les puse varias versiones bíblicas que aclaran específicamente esa frase de derribando argumentos. En una versión dice destruyendo especulaciones, echando fuera argumentos, ideas que hemos demolido. Y cuando habla acerca de la altivez, toda cosa altiva, la noción orgullosa, todas estas palabras encierran actitudes que tenemos pecaminosas en contra del Señor. Así que cuando habla de destruyendo especulaciones, nosotros somos muy de especular los latinos. Me acuerdo que la primera vez que mi papá me enseñó a que yo usaba mucho esas especulaciones, fue cuando estaba en la secundaria. Resulta que antes, en aquella época, estoy hablando hace algunos años atrás, antes no se evaluaba por bien, muy bien, excelente y todas estas cosas. ¿Se evaluaba con qué? Con números. Se evaluaba, te ponían un 4 y aprobabas. Si la materia era muy complicada, era con un 4. Si era una materia como gimnasia, por ejemplo, tenías que llegar a un 7, porque ¿quién desaprueba gimnasia? Alguien. Pero en ese entonces vos desaprobabas una materia. La cuestión que a fin de año vos tenías que llegar al puntaje de 21. Con 21, o sea, pasabas raspando, te decían, ¿no? Entonces, yo sacaba cuentas, me saqué un tanto, me alcanza. Entonces, mi papá me decía, vos sos especuladora. Y yo me sentía súper ofendida. ¿Yo especuladora? Qué mal padre, ¿cómo me estás diciendo? Sí, porque mira, estás especulando, entonces en vez de estudiar para un 10, estudias para un 7 porque ya zafás con el 7. Nosotros vivimos especulando. Cuando alguien nos dice algo, ¿qué me habrá querido decir? Y si me dijo tal cosa, eso es una especulación. Uy, no me saludó, debe estar enojado. ¿Qué le habré hecho? Entonces uno empieza a decir, no la saludé, no le debo plata, no le debo plata. La saludé la semana pasada, no la saludé. Por ejemplo, y en esta, miren, todas las mujeres especularon hasta el día de hoy. Somos todas especuladoras. ¿A qué no? ¿Por qué se pensaban que Cristinita se dormía, no venía? Ajá, especulaban. El marido le pegó, la maltrata, no come, está tan flaca. A veces Cristina estaba... Ajá. Se le notaba solamente la sonrisa porque tenía los ojitos así como chinita, como Sabori andaba. Sí. Uno especula, el ritmo de vida del hispano es de especular. ¿Voy por acá o voy para allá? Para que no me agarren las lucecitas de Navidad. Acelero, acá puedo acelerar, en esta zona no. ¿Me cruzo la raya gruesa blanca? No, porque viene el Papá Noel atrás mío. O sea, la policía que viene con los colores de Navidad, ¿no? Entonces, nosotros somos de especular. ¿Cuánto comí ayer? Hoy puedo comer esto. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que especulamos con el pecado. Y lo usamos como argumento para justificar nuestras acciones. Hoy les compartí esto a las mujeres que fue para mí de un gran descubrimiento. Cuando nosotros entendemos, cuando la palabra dice, ¿cómo era? Se me fue la onda. El pasaje de 2 de Corintios también, para la destrucción de fortalezas, pero habla acerca de derribando argumentos y nosotros entendemos que
cuando eso está anidado en nuestro corazón, el pensamiento que estamos anidando en nuestro corazón nos lleva a tomar unas actitudes, a hacer cosas que es lo que piensa nuestro corazón. Esas actitudes que nosotros tomamos, como seres humanos necesitamos justificarlas. Es increíble. La mente del ser humano reacciona de esa manera. Lo que siento, lo hago. Y eso que hago, inconscientemente necesito justificar lo que hago a través de mi pensamiento. Por eso mi pensamiento debe ser llevado cautivo a Cristo en la obediencia. Y les hacía referencia a esto. ¿Se acuerdan de la propaganda de Febreze? Ahora van a prestar atención a esa propaganda cuando pase. En la propaganda de Febreze te dice, nosotros, Febreze, no concentra los olores, los elimina. Entonces, lo que te está diciendo es que Febreze tiene el poder para encerrar el olor y destruirlo. En cambio, los otros aromatizantes lo encierran en un globito. Cuando se les va el efecto, libera de nuevo el olor. Eso es lo que te dice Febreze. Entonces, ahora, a partir de ahora, usted compre una. No estoy haciendo promoción de la marca, Compre la que quiera, póngasela dentro del Febreze y viva tranquila. Es lo que te dice el Febreze. Entonces, usted agárrese una botella de Febreze y se la pone así al lado de su mesita de luz. Entonces, cada mañana usted se va a acordar de esto. El argumento es destruido cuando yo llevo mi pensamiento cautivo, como hace el Febreze, lo cautiva, lo encierra, no lo libera. Se me fue la definición que me dio Normis, y justo está con los nenes, ¿no? Esa definición que me dio Norma era la fuerza impulsada a propósito para encerrar algo. Eso era lo que dice el encarcelar, el llevar cautivo el pensamiento a Cristo. Es estar encerrado sin libertad, encerrar ese pensamiento así y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, cada mañana, cada argumento que yo tengo que se levanta en contra de lo que Dios me dice que debo hacer, y nos fuimos a Primera de Tesalonicenses cuando habla acerca de orar sin cesar, dar gracias en todo y hacerle bien a los que nos maltratan. Si yo me levanto cada mañana y al leer ese pasaje, lo primero que entiendo es, debo hacerle bien, lo que me dice la palabra es, debo hacerle bien a aquellos que me tratan mal. Por ejemplo, un compañero de trabajo, o un pariente, o un vecino, o alguien de la familia, entre hermanos. Vos que vivís con tu hermano también. Cuando te hace algo malo, vos decís, destruyendo todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Entonces, cuando pasan esas cosas, y yo digo, ok, tengo que hacerle bien a aquellos que me hacen mal. Tengo que estar siempre gozosa y orar sin cesar. Les decía, mejor demos vuelta ese pasaje. Oremos sin cesar. A la mañana temprano, bien temprano. Porque sé que si voy en mis fuerzas, lo más probable es que me agarre con mi hermano hoy y me pelee. O con mi jefe. O con mi profesora de inglés. Se agarra la cabeza la hermana. Entonces, oro sin cesar y le pido al Señor que me dé la fuerza de derribar ese argumento con su palabra. El siguiente paso que voy a cumplir es estar siempre gozosa. No importa la situación, porque el siempre involucra el todo. No dice en algunas situaciones o en algún momento o cuando. No es circunstancial, es total. Siempre implica el todo. Por ende, como estoy orando sin cesar y estoy gozosa, voy a tratar bien
y hacerle bien a aquellos que me hacen mal. Eso es derribar un argumento. ¿Se entendió hasta acá? Como dice el pastor. Como dice, palabras más, palabras menos. Muy bien. Entonces, caminó Enoc con Dios, es un estilo de vida. Así que Pablo y Enoc nos enseñan qué onda, qué hacer para tener un estilo de vida como el de Enoc y derribar argumentos. No tenemos excusa, pero si en algún momento tuvieras una excusa, yo te invito a que vayas, no ahora, vayas a Hebreos 11. Esa es una galería digna de tener a cada rato chequeando. ¿Te falta la fe? Fíjate quién anduvo por la fe. ¿Te falta algo? ¿No sabes cómo conducirte? Checa ahí en Hebreos 11. La galería de la fe está bárbara para poder compararnos en manera rápida cómo empezar a caminar. Pero yo te quiero hablar de la otra galería. Te quiero dar un par de ejemplos acerca de otra galería que se caracteriza específicamente por ir en contra de la galería de la fe. ¿Qué pasa si nosotros no nos tomamos el tiempo de derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos en serio caminar por esa galería de la fe? Entonces vamos a encontrarnos a nosotros mismos en esta otra galería opositora. Y permítanme decirles unos pocos casos, hacerles un resumen de unos pocos casos de aquellos que se creyeron firmes porque habían sido consagrados a Dios, porque estaban dentro de un ambiente cristiano y porque ellos veían que Dios estaba con ellos. Fíjense lo que pasó. En Jueces, desde el capítulo 13 al capítulo 16, solo si le quieren lo anote, no vaya a leerlo ahora, nos cuenta la historia de Sansón. Sansón significa consagrado a Dios. ¡Qué nombre! Estaba consagrado a Dios. ¿Qué onda con este Sansón? Tenía todo para ser un buen cristiano. Naciste en cuna de oro, naciste en un hogar cristiano, tu papá y tu mamá te llevan siempre a la iglesia, sos la segunda o tercera generación que va a la iglesia y está en comunión con Dios, así que más o menos Sansón andaba por la misma onda. El ángel de Jehová les anunció a sus padres que sería dedicado a Dios desde su nacimiento y que sería usado por Dios para librar a Israel de la opresión de los filisteos. El espíritu de Jehová estaba con él y así hizo grandes hazañas con las que liberó al pueblo israelita. Después que pecó la primera vez, en Jueces 16:1, y viendo que Dios continuaba con él, dice la palabra, decidió seguir jugando con sus pasiones y con la misericordia de Dios. Fue así como se olvidó de Dios y sin darse cuenta, Dios se separó de él y empezó su calamidad espiritual. Saúl, escogido por Dios. Cuando Israel desecha a Dios y pide un rey, Dios les manda a Saúl. Lo manda a Saúl y le dice a Samuel que lo vaya a ungir a Saúl. Así que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl y así hizo grandes proezas. Sin embargo, luego de andar en la voluntad de Dios, decide desobedecerlo por lo que Dios lo desecha y se aparta de él. Salomón, sí. Salomón, su nombre significaba amado de Dios. Cuando nació el profeta Natán, le dio el nombre de Jedidías, que significa amado de Jehová. Y Salomón mismo amó a Jehová, así que así comenzó su reinado. Hizo un pacto con él. Fue grande en sabiduría, en riquezas y fama, como lo había prometido Dios, pero desobedeció a Dios uniéndose a mujeres extranjeras y lo hicieron inclinar su corazón hacia otros dioses. Empezaron bien y terminaron mal.
se creyeron que podían seguir pecando. Total, Dios estaba con ellos. No entendieron que con Dios no se puede jugar. Si nosotros seguimos permaneciendo en nuestros propios argumentos, desde los más chiquititos, los jóvenes, si ustedes piensan que manteniéndose en su propio pensamiento y razonamiento, de que las cosas le van a ir bien, porque total vienen a la iglesia, o mamá y papá me dan todo, déjenme decirles que en un segundo les puede pasar los de esta otra galería. Creyéndose que por caminar con Dios podían pecar y que Dios iba a seguir estando con ellos, se dieron cuenta que Dios se apartó y fue el fin de sus días. Salomón lo tenía todo. ¿Se dieron cuenta? No había otro igual que él. Dice que era hermoso y aparte sabio. Tenía una tremenda sabiduría ese hombre. Sin embargo, inclinó su corazón al pecado. Le gustó andar con mujeres, una hoy, otra mañana. Le gustó pecar. Pero con Dios no se juega. Mantenerse en sus propios argumentos al cristiano le cuesta la vida. Porque en un 2x3 Dios puede terminar tu bendición su bendición y se aparta de tu lado. Y ahí se te terminó la vida. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando estudié esto, que Pablo se dedicara su tiempo, y esto es algo para nuestra congregación, que nos llama la atención también, para posteriores tiempos de dificultad, advertencias para los tiempos de dificultad. En este momento estamos bien, pero no quiere decir que no vaya a volver a pasar. Algo que pasó en ese momento con Pablo y los falsos maestros. Me llamó la atención de que Pablo se dedicara tiempo a explicarle a los falsos maestros acerca de cómo derribar los argumentos. ¿Por qué derribar los argumentos? ¿Por qué llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo? De hecho, eran falsos maestros. Históricamente le estaba diciendo a Pablo que esta gente no lo iba a entender. ¿Por qué Pablo se dedica este tiempo a explicarles a ellos? A menos que, con el carácter de Pablo, yo diría que él sentía una rabia por tener que sentarse a explicarles a estos inicuos y habrá tenido ganas de meterlos todos en una bolsa como una manada de gatos y colgarlos en la cruz. Pero sin embargo, él se dedica a explicarles y eso me llamó la atención. Entonces dije, acá hay algo encerrado que todavía no estoy pudiendo discernir. Hasta que me di cuenta que en medio de estos falsos maestros había cristianos a los que los falsos maestros querían confundir. Cuando una persona, fíjense, empiecen a prestar atención en esto. Cuando una persona murmuradora, detractora, con falsa doctrina, empieza a hablar, generalmente lo hace frente a otros que no comparten su mismo pensamiento y doctrina. ¿Por qué será? Porque los quieren contaminar. Entonces, Pablo lo que estaba explicando no era para los falsos maestros, era para nosotros que estábamos escuchando. Llamó nuestra atención con esta situación problemática, por eso es que Dios trató con su carácter. Porque si hubiera sido con el carácter de Pablo, hubiera dicho, manga de inicuos, ¿por qué ustedes vienen acá si ustedes no tienen acá? Mándense a mudar. Los hubiera echado. Y entonces las otras ovejitas hubieran quedado
¿Y qué onda? ¿Así actúa Cristo? Por eso es que Dios trata con nuestro carácter, para ser de testimonio del poder de Dios obrando en nuestros corazones, aplacando y destruyendo argumentos humanos para que prevalezca la gloria de Dios y el poder de Dios sea manifiesto para llamar la atención sobre Él y no sobre mí. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende por qué nos surge la necesidad de derribar argumentos siendo obedientes a la palabra, llevando nuestro pensamiento a Cristo cautivo? No es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pensamos sobre una situación, es lo que Dios dice sobre esa situación. Y si tenés que calmar tu ansiedad sujetándote al Señor, así te dé la fe que te provee la palabra, con los testimonios de fe. ¿Sí se entiende? Pablo advierte acerca de estas cosas que conocía bien. Ellos estaban bajo el conocimiento del razonamiento humano y el legalismo. Y con esto termino. Necesitamos aprender a tomar decisiones trascendentales. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Siempre les cuento esta historia a mis hijos. Ellos se ríen, pero es algo que a mí me dejó mucha enseñanza. Resulta que mi abuelo y mi abuela se conocieron en un barco cuando venían de Europa, salían escapando de la Segunda Guerra Mundial. Y mi abuelo hablaba un idioma y mi abuela hablaba otro idioma. No se entendían ellos, pero se enamoraron en el barco. Pasaron meses en este viaje en el barco, se miraban, se agarraban de la mano, las cosas esas que hacen los novios, ¿no? Así que durante todo el viaje tuvieron muchas experiencias, pero no se entendían ni jota. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, encontraron ahí una capilla y se casaron. No se entendían, pero se casaron igual. Con el tiempo fueron teniendo hijos, tuvieron 3 hijos y cuando mi abuelo pudo aprender español, porque mi abuela no quería aprender el otro idioma, que era el árabe para colmo, entonces mi abuelo aprendió el español y fue aprendiendo a hablar y pasaron los años y me acuerdo que mi papá me comentaba algo que pasó en una Navidad cuando todos estábamos ahí. Somos un familión, es una familia muy grande, con hermanos y primos, estábamos todos las Navidades y los Años Nuevos y los cumpleaños, todos las pasábamos en la casa de mi abuelo. Así que en la casa enorme de los nonos, lo que pasó esa Navidad es que mi abuelo lo agarra a mi papá, que era el único hijo varón que tenía, y mira a los jóvenes, estaban mis hermanos, mis primas, mis primos, eran como 17 primos, todos ahí con guitarras y en esa época se tocaba el pandero. Mis primas no eran cristianas, así que cantaban canciones árabes que a mi abuelo le gustaba. Todos nosotros que éramos chiquititos, correteando por toda la casa, las mesas llenas de comida. Entonces me contaba mi papá que mi abuelo lo agarró y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Si yo tuviera que tomar las mismas decisiones para llegar hasta acá, no estoy seguro si las tomaría. Pero cuando veo a mi familia así, pienso que valió la pena todo el sufrimiento. En ese momento me enseñó esto mi abuelo. Algún día me voy a sentar frente a todas las circunstancias de mi vida y voy a ver el para qué. Porque Dios tuvo un propósito para eso.
Otros días tenía esos días de enojado mi abuelo que decía, si yo hubiera hablado español antes no me hubiera casado con esta vieja, decía, porque mi abuela era terrible, se trepaba a los árboles, les tiraba fruta, se entretenía con los más chiquititos, con nosotros, apretándonos los dedos y haciéndonos llorar. Esa se entretenía así mi abuela, tenía un carácter re fuerte. Entonces el abuelo a veces se enojaba y decía, no, ¿y por qué me casé con esta doña? Y le hablaba en árabe para que la abuela no entendiera, ¿no? Pero él seguía diciendo, todas las decisiones no sé si las tomaría, pero estoy agradecido de estar donde estoy. Nos toca tomar decisiones, pero no decisiones basadas en nuestro propio argumento. No nuestras decisiones basadas en especulaciones. No nuestras decisiones basadas en lo que nosotros creemos que es mejor. Vamos a ver este tema la otra semana, pero si los jóvenes creen que está bien enamorarse de cualquier jovencito o jovencita, van por mal camino, porque no tienen ni idea de lo que es la vida. De lo que tienen idea es de lo que ustedes creen que es bueno o malo. Pero en 16 años, ¿qué conocimiento pueden tener? Pero serían sabios si se dejaran guiar por la palabra del Señor. A los 16 años, un jovencito puede tener toda la sabiduría que provee la palabra de Dios. Y los papás tenemos en la palabra revelada la sabiduría necesaria para guiar a nuestros hijos a tomar decisiones trascendentales. Vamos a cerrar nuestros ojos. No porque sean ritual, ni porque sea una costumbre, sino para que puedas comprender a no renegar de las circunstancias, a no quejarte de las pruebas que te tocan vivir, sino a someter todos tus pensamientos a Cristo para obedecerle y serle fiel. Porque si Él permitió que pasaras por valle de sombra de muerte, por tristezas angustiantes, créeme, mejor créele a su palabra. Él sabe por qué. Él siempre está ahí, nunca te abandona. A veces no lo vemos, pero en nuestro corazón debemos guardar su palabra para que no nos falte la fe de qué asirnos en el momento de dificultad. Cuando todo esté oscuro, cuando todo esté turbio, entender que Él te ayuda a derribar argumentos de tu propio pensamiento y de tus propias emociones. Muchas veces temblé y lloré, quise claudicar de mi fe y abandonarlo todo. Pero Dios siempre vino a mí de diferentes maneras. Él siempre atendió mi ruego, no como lo quise, pero sí como convenía su propósito. Todo viene a su tiempo. Que el Señor te ayude a poder elegir el camino correcto en la crisis de fe que te toca vivir. No hay prueba muy grande que Dios no resuelva.
No hay montaña muy alta que Dios no la mueva, decía una canción. No hay argumento que se pueda levantar mayor al de Dios. Tu pensamiento y el mío delante de Dios no sirven para nada. Lo que creemos nosotros delante de Dios no tiene sentido. Nuestra manera de resolver las cosas solamente nos lleva a tener un problema mayor. Lamentablemente nos damos cuenta de esto cuando estamos frente a una enfermedad y nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos, que no podemos hacer absolutamente nada frente a la muerte. ¿Por qué no nos damos cuenta antes de este error? Tenemos todas las herramientas en su palabra para tomar decisiones basadas en su palabra, para que sea su palabra la que nos guíe. Mientras cantamos esta canción, yo te voy a pedir que te pongas de pie y clames al Señor por tu vida. Les decía esta mañana a las mujeres que cuando Dios habla tan insistentemente sobre un tema, o bien es porque no hemos entendido todavía algo que Él nos está hablando, o es porque nos está preparando para lo que va a venir. Indudablemente después de una palabra de Dios viene la evaluación, viene la prueba. A ver si hemos entendido y podemos aplicar aquello que Él nos enseñó. Derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mientras le pedís al Señor que te santifique, sé consciente de lo que estás pidiendo. Porque inmediatamente que salgas de aquí, vas a tener que vencer un argumento propio. Traspasa todo tu pensamiento y tus emociones por la palabra del Señor. Pasalo por este tamiz a ver si pasa la prueba. ¿Qué dice Dios de esto que quiero decir, que quiero hacer, hasta de lo que quiero comprar? Sujeta tu pensamiento, llévalo cautivo a los pies de la cruz para que desaparezca en obediencia. Que el Señor, su Espíritu Santo, te haya hablado y prospere su palabra en tu corazón. Amén. ¿Por qué no aprovechamos este momento para pedirle al Señor su perdón? Señor, endereza nuestros pasos, nuestro camino, Señor, para que podamos confiar plenamente en ti, Señor. Perdónanos, Señor, por confiar en todo menos en ti. Derribamos todo argumento, Señor, y nos aplicamos a lo que hemos aprendido en esta mañana. Aceptar tu voluntad, Señor. Vamos a decirle, iglesia, quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti
con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte. Quiero buscarte a ti como con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile una vez más. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Aquí estamos. Sí, Señor, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Díselo con todo tu corazón. Purifícame, purifícame, santifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad, Señor. ¿Por qué no le pides al Señor en esta mañana que nos purifique? Señor, perdona nuestros argumentos, perdona nuestros pensamientos. Señor, que podamos llevar, Señor, cada situación, cada cosa que llevemos a cabo, llevarlo a ti, Señor. Purifícame, dile al Señor, purifícame y santifícame. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame,
se levantan contra tu voluntad. Purifícame, que se levantan contra tu voluntad. Derríbalos, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Amén. Si esta ha sido tu oración, dale un fuerte aplauso al Señor.